argumento de pretender afirmar hechos futuros. This reasonable inference is affected when trying to affirm future facts. Es donde se evidencia la falencia del ente acusador y de la representación de víctimas, pues la inferencia de hechos futuros o agregarle emociones propias a la inferencia resulta vulneradora de la presunción de inocencia, además de, a criterio de este defensor, errada. This is when there have been some flaws by the prosecution, because one of the representation of the victims and for the inference of future events, they add the emotion as an inference, which is a violation of the presumption of innocence. And in the opinion of this defender, it is wrong. Difiere la defensa respecto a lo manifestado por el representante de víctimas, entre otras cosas, al señalar que este lamentable evento se genera por el simple hecho de la víctima ser mujer, ya que, si bien es cierto, nos encontramos frente a un lamentable caso de feminicidio, no se ha presentado evidencia ni se ha declarado que esto ocurriera por el simple hecho de ser mujer. Su señoría. Sí, señor apoderado víctima. Su señoría, es que tengo una inquietud, es que acabo de escuchar a el intérprete que acaba de hacer la manifestación de la representación de víctimas cuando todavía el abogado defensor no la había hecho. Entonces, para que tengan cuidado con eso, porque me imagino que el intérprete tiene un documento escrito con la intervención del señor defensor, pero el intérprete se adelantó a lo que había dicho ya, o a lo que todavía no había dicho el defensor. Muchas gracias, su señoría. Bien, creo que él señaló algo de hechos futuros o emociones propias por parte de la apoderada víctima y el delegado de la Fiscalía. No sé si sea en ese punto que el señor intérprete hizo manifestación a la apoderada de la víctima. O sea, ahorita lo... El señor defensor, ¿nos puede señalar si eso fue la exposición? No, señor juez, lo que pasa es que se generó la confusión porque evidentemente en dos argumentos o ideas separadas se hace nombramiento al señor representante de víctimas. Entonces tal vez por eso se pudo haber generado la confusión, pero considero que estamos en línea, sin embargo pues tendremos atención a lo que ha manifestado el señor apoderado. Bien, pueden continuar. Estamos en este. Can I understand what just happened here? Mainly, the attorney of the victims said that although I'm being following the same guideline, that maybe I went ahead a bit, but it was not such thing because the same idea appeared in two different arguments. So he said that maybe I was going before, I was going in advance, which is not the case. So this defense differs from what has been presented or has been expressed by the attorney of the victims, because although it is regrettable for the fact that the victim is a woman, it is true that we face the regrettable case of feminicide. There is no evidence or such act has not been declared, because that this murder happened because she was a woman. La Fiscalía General de la Nación se ha acogido a los tres requisitos que contempla el Código de Procedimiento Penal en su artículo 308. The General Prosecutor's Office has adopted the three requirements that the Code of Criminal Proceeding contemplates in Article 308. Y frente a la solicitud de medida de aseguramiento, se ha presentado como jurisprudencia la sentencia C469 de 2016, agregada también por Ministerio Público y Representación de Víctimas.
And regarding the request for a preventive security measure, there has been, as a background, presented the jurisprudence by sentence C-469 of the year 2016, which was... Lo cual no se encuentra debidamente sustentado, al menos en dos de dichos requisitos. Which has not been supported, at least in two requirements. Respecto al primer requisito, que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. Regarding the first requirement, that is that the measure for the indicted for the detention is that it is necessary to avoid that the indicted party obstructs the due course of justice. No se ha acreditado de manera idónea algún tipo de entorpecimiento procesal. Por lo tanto, se debe sostener y explicar de nuevo lo que consagra el artículo 308. La calificación jurídica provisional contra el procesado no será en sí misma determinante para inferir el riesgo de obstrucción a la justicia, tal como lo indica el parágrafo primero del artículo 308. And thus far, there has not been any proof of procedural hindrance or hindering. Therefore, what is enshrined in Article 308 must be brought here to memory once again. The provisional legal classification against the indicted party will not in itself determine or be a determinant to infer the risk of obstruction of justice as indicated in the first paragraph of Article 308. Este aspecto puede que suene contradictorio, pues se podría guardar congruencia entre el señalado procesal y el delito de ocultamiento de pruebas. Sin embargo, este requisito debe analizarse hacia riesgo futuro, no hacia el pasado. This aspect may sound contradictory, since it may agree since it may agree with what is shown by the procedural aspects and the mode of concealment of evidence. However, this requirement must be analyzed towards the future risk, not regarding the past acts. Es decir, cuando se pretende acoger este argumento, se debe entender que la medida cautelar aplica a presente y futuro, y el delito imputado de destrucción, supresión y ocultamiento de pruebas versa sobre un hecho ya sucedido. In other words, this argument, if it is to be accepted, it must be understood that the security measure, the preventive security measure, applies only to the present and future, and the crime of destruction and suppression and concealment, hiding of evidence deals with an event that has already happened. Por lo tanto, si nos sostenemos en la conducta propiamente como razón para aplicar este requisito, estamos incurriendo en una contradicción normativa, ya que justo por esta razón se hizo una imputación. And therefore, if we rely solely on the conduct itself as a reason to apply this measure, we are entering into a regulation contradiction, since it is precisely for that reason that the indictment was made. Respecto al segundo requisito, que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. And regarding the second requirement, that the indicted party constitutes a danger to the safety of society or to the victim. Siguiendo los lineamientos del artículo 310,
Mi representado no forma parte de ninguna organización criminal. And following the guidelines of Article 310, my client is not a part of any criminal organization. Pese a que se señala en dicho artículo sobre el número de delitos y su naturaleza, debemos recordar, como ya se indicó anteriormente, la gravedad de la conducta no debe considerarse en sí misma. Despite the fact that in such article indicates that the number of crimes and their nature, we must remember, as was done before, that the seriousness of the conduct should not be considered in itself. No existen sentencias condenatorias, ni en Colombia, ni en Estados Unidos, así como en ninguna de las demás circunstancias que establece la ley. Since there are no convictions, neither in Colombia or in the United States, as there are no other circumstances established in the law. Por último y no menos importante, respecto a la seguridad de la víctima, este aspecto sería aplicable a la familia o bienes de la víctima. Al respecto, se debe señalar que mi representado no tiene relación o comunicación con ellos, por lo cual no se acredita que efectivamente existan motivos fundados que evidencien un peligro para la sociedad o la víctima. And lastly, but of no less important as regard to the safety of the victim, this aspect would only apply to the family or asset of the victim. In this regard, we should take note that my client has no relationship or communication with them, for which, and there has not been proven, therefore, any proof, therefore, that there is a danger to society or the victim. Ahora bien, sobre el tercer requisito, es importante hacer mención que la interpretación brindada por el delegado de la Fiscalía se va a presentar la siguiente antítesis. Now, regarding this requirement, it is important to mention that the interpretation provided by the General Prosecutor's Office presents the following contradictions. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso. That it is probable that the indicted party will not appear during the process. La no comparecencia del imputado al proceso, pese a lo que parece obvio, no es probable que mi representado deje el país, ya que su pasaporte le ha sido decomisado y ese es su único documento de identidad válido a nivel internacional. As regards the non-appearance of the defendant in this process, despite what seems obvious, it is not probable that my client will leave the country, since his passport has been seized, has been confiscated, and that is his only valid international identity document. Por otra parte, el destino de viaje de mi representado, acorde con su declaración, y sin que esto implique autoincriminación. On the other hand, the travel destination of the defendant here, according to his own statements, and without implying any self-incrimination, estaba previamente programado antes de los lamentables sucesos, pues como se puede evidenciar en el pasaporte de mi representado, con los sellos de migración de dicho país, es un destino habitual del señor Poulos, pues tiene intereses allí. As it had been previously scheduled beforehand and before the unfortunate events that happened, because as it can be seen in the passport of the defendant with the seals of the migration agency from that country, it is a regular destination of Mr. Poulos as he has interest there. La forma en la que salió del país fue de manera legal. Así que esto muestra que sin su pasaporte la posibilidad de salir del país está realmente limitada. The way to leave the country that he did was legal. So without his passport, his ability to leave it once more is limited in reality. Ahora bien, respecto al arraigo,
Mi representado no registró un arraigo en Colombia, pues lo tenía en Estados Unidos. Sin embargo, como se puede observar en los elementos incautados, se encontraban todos los documentos relevantes para él. Now, regarding community ties, my client does not possess any such ties in Colombia, since he does have such ties in the United States. However, as it can be seen in the items that were seized from him, all his relevant documents for him he was carrying. Su tarjeta de seguridad social, lo cual en Estados Unidos es el documento más relevante, como lo es en Colombia la cédula. Asimismo, todos los elementos de valor e importancia para él, pues su intención era radicarse en Colombia. He was carrying with him his social security card, which in the United States is his most relevant document, like the Colombian ID in this country. Likewise, he had all elements of value and importance to him, given that his intention was to settle in Colombia. Establecer arraigo en Colombia, aparentemente, con la señorita Trespalacios. Lastimosamente, aunque estos elementos fueron incautados al momento de la captura, no fueron exhibidos. And he intended to establish such ties in Colombia, and apparently with Ms. Trespalacios. Unfortunately, although these items were seized from him at the time of his arrest, they have not been presented in this case. Los videos que ha mostrado la Fiscalía, así como los elementos materiales probatorios que se han exhibido en las presentes diligencias, las ha visto todo el país, por lo cual la vida e integridad del imputado está en riesgo. The videos that the prosecutor's office has presented and all the evidence elements that have been shown during these proceedings have been seen by the whole country, for which the life and integrity of the defendant here is at risk. Asimismo, se ha referido el ente acusador en su sustentación sobre riesgos posibles a futuro, fundamentando la medida. Sin embargo, estos no deben ser determinados de dicha manera. In the same manner, the prosecutor's office has referred about future possible risks on the basis to support the measure requested. However, this risk should not be determined in this way. Puesto que las características que rodearon los hechos se prestan para varios tipos de interpretación, pero no para afirmar de manera determinante los sucesos inciertos que pudiesen suceder o no. Because the features that surrounded the facts of the events lend themselves to various types of interpretation, but they do not definitely assert those events which are yet uncertain that could happen or not. Señor juez, si bien es cierto, se cumplen factores objetivos para la imposición de medidas de aseguramiento, existen factores subjetivos que se deben tener en cuenta y solicito respetuosamente se tengan en consideración al momento de decidir la información a presentar aportada por el imputado y que es su deseo dar a conocer sin que esto vulnere sus derechos y que no se contemple como una autoincriminación. Your Honor, although it is true that several objective factors are met for the imposition of the preventive security measure, there are also subjective factors that must be taken into account. And I respectfully request that they be taken into consideration when making the decision. And these other factors are that the information to be presented, provided by the accused, by the defendant party here, and it is his wish to make it known, without this violating his rights and without it being considered as self-incrimination. Los orígenes de mi representado provienen de Grecia y Turquía, por esto el apellido Poulos.
The origins of the party I represent are from Greece and Turkey. For this reason, he has his surname Poulos. Mi representado es padre de 3 menores hijos, uno por los cuales luchó arduamente por su vida contra el cáncer. Incluso por esta labor fue llamado al Estado de la Unión y a ser honrado en la Casa Blanca por su vocación en el tratamiento del cáncer de su hijo y por ser un padre modelo. My client is the father of 3 underage children, for whom he fought hard. In one case, for the life of one of his sons who fought against cancer. Even for that work, he was called to State of the Union to be honored at the White House for his vocation in the treatment of his son's illness, and therefore being named a model father. Su vínculo con la madre de sus hijos se sostuvo por 13 años, donde no existió ninguna queja ni problema de gravedad o de celos con su pareja en Estados Unidos. His relationship with the mother of his children was sustained for 13 years, and during that time there were no complaints or any serious problems of jealousy with his partner in the United States. Sus padres son adultos mayores. His parents are elderly and an elderly couple. No tiene ningún tipo de antecedente penal ni en Colombia ni en Estados Unidos. He has no criminal record of any kind, neither in Colombia or in the United States. Mi representado no cuenta con nadie en Bogotá para sufragar sus gastos ni prestarle apoyo en caso de mantener la privación de su libertad. The defendant has not anyone in Colombia to cover for his expenses or to provide for him with support in case he continues to be deprived of his liberty. Asimismo, tiene una carrera de servicios financieros sin una sola queja en 14 años. Also, he has a career in the financial service industry without any complaint in his 14 years of experience. El señor Poulos ha viajado por el mundo y, como le expliqué anteriormente, ha ido en repetidas ocasiones a Turquía. Mr. Poulos has traveled around the world, and as I mentioned before, he has visited in several occasions Turkey. Existe una seria preocupación por la seguridad del señor Poulos, pues no se puede tener plena confianza en una prisión regular. There are serious concerns for the safety of Mr. Poulos, as it is clear that there is no safety and confidence in a regular prison establishment. Dentro de los elementos materiales incautados, aunque no se evidencia, un momento, digo esto mejor. Dentro de los elementos incautados, aunque no fue expuesto, se encontraba un cofre que guardaba un anillo. Within the elements that were seized, and although it was not presented, there was a box which kept a ring. Ya que se han hecho interpretaciones sobre todo lo visto, también se debe hacer interpretación sobre esto. Mi representado tenía una excelente vida en Estados Unidos. ¿Para qué renunciar a todo? Although there have been many interpretations about everything, in this case there must be also an interpretation about this. My defendant had an excellent life in the United States, so why give that up? Mi representado tenía una especial relación con la víctima. La amaba y pretendía organizarse con ella. Si trajo consigo todas sus pertenencias de valor, como ya lo indiqué anteriormente, mi representado no vino a Bogotá para asesinar a alguien, vino a estar con alguien que amaba. The defendant had a special relationship with the victim. He loved her and intended to settle with her, and brought all his belongings and valuable items with him, as I have already indicated previously. The defendant did not
come to Bogotá to murder someone. He came to be with someone he loved. Para mi representado, permanecer en el país es relevante. Él tiene una buena reputación en Estados Unidos. Permanecer en Colombia es la única forma para limpiar su nombre, lo que espera demostrar con la evidencia que aporte mi representado al proceso. For the defendant, it is relevant to remain in the country. He has a good name and reputation in the United States, and remaining in Colombia is the only manner to clean his name through the evidence that he intends to bring to this process. Bien, retomando la argumentación jurídica. Referirse el ente acusador al afirmar las acciones como ciertas y pretender que una medida de aseguramiento satisface la necesidad social y justifica justicia para las víctimas, tomar este criterio es claramente vulnerador de la presunción de inocencia. So, returning to the legal argument I am making, so that for the prosecutor's office to refer to the actions as true and claim that a preventive security measure satisfies the social need and justifies justice and brings justice to the victims, for taking such criteria, it is a clear vulneration of the presumption of innocence. Ahora bien, dentro de los argumentos señalados anteriormente, en especial que mi representado no cuenta con ningún tipo de apoyo en el país, se debe tener en cuenta que... And now, considering the arguments which has been indicated before, especially that my client does not have any type of support in the country, it must be taken into account that el imputado debe poder contar con la posibilidad de allegar pruebas que desvirtúen la solicitud del fiscal o la víctima, en el sentido de que el juez de garantías decida sobre las medidas, pues de otro modo no se le estaría garantizando un juicio justo contradictorio. Es claro que en este escenario procesal no podemos hablar de pruebas, sino de elementos materiales probatorios, por lo tanto se limita esta contradicción. The defendant must be able to bring evidence that contradict, that disprove the request by the prosecutor's office or the victim, or the victim's representation, in the sense that the judge for the control of guarantees may decide over such a measure, because otherwise it would not be a fair process, a contradictory process. It is clear that in these proceedings we cannot speak of evidence but of probative material elements. Therefore, this contradiction is limited. Voy a decir algo que no está escrito, ¿listo? En este caso, sobre la posibilidad de allegar pruebas por parte del defendido, se debe tener en cuenta que se está, por un lado, prestando una defensa técnica, pero la defensa material, ese peso va a recaer en el imputado. In this case, when we're talking about the opportunity to bring forth some evidence, this technical defense is being carried out in this process, but the material defense will be provided also by the defendant. Por lo tanto, es el imputado en el ejercicio de esa defensa material quien debe buscar esa evidencia o elementos de prueba para ejercer el principio de contradicción. And therefore, it is the indicted party in his material defense who must seek such evidence or elements of proof to ascertain, to bring to the process.
Por lo tanto, señor juez, si se decreta una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, se le estaría negando la aplicación del principio de igualdad de armas. Therefore, Your Honor, if the measure to be applied would be a preventive custodial measure in a detention institution, he would be being denied the principle of equality of arms. Señor juez, solicito comedidamente realizar un análisis a la sentencia C-469 de 2016. Your Honor, I politely request an analysis of the judgment of the sentence C-469 of 2016. La cual presenta serios reparos frente a lo estipulado por la Convención Americana de Derechos Humanos. Which presents serious objections to the provisions of the American Convention of Human Rights, Inter-American Convention. Sin embargo, nos hemos acogido a lo señalado por la máxima corte. No me referiré a asuntos de fondo de la sentencia que el señor juez y las partes bien conocen. However, we accept what was declared by the highest court, our highest court. I will not refer to substantive issues of the sentence that the judge and the parties know. Al respecto, la ley colombiana y su jurisprudencia han desarrollado las necesidades de dicha medida de aseguramiento. Sin embargo, esta colisiona con el derecho internacional expresado en los derechos humanos, que forman parte de la normativa colombiana por extensión del bloque de constitucionalidad. In this regard, the Colombian law and its jurisprudence have developed the need for such a preventive security measure. However, this one collides with the international law for human rights, which are a part of the Colombian regulation by the block of constitutionality. La imposición de la detención preventiva provoca en la sociedad la sensación que la justicia está siendo efectiva. Por ende, no se están quedando en la impunidad los delitos, en apariencia. El aparato judicial está velando por el interés general y el orden público, contrario a lo que establece el sistema interamericano, para quien la detención preventiva solo es válida en tanto se imponga para garantizar el normal desarrollo del proceso y la asistencia al mismo. The imposition of a preventive detention measure causes in society the feeling that justice is being effectively served. Therefore, that crimes are not remaining in impunity. Apparently, the judicial apparatus is watching over the general interest and public order. And this is contrary to what is established by the Inter-American system for which a preventive detention measure is only valid as long as it is imposed to guarantee the normal development of the process and ensure appearance in it. Por esto, lo señalado por la jurisprudencia resulta contrario a lo dispuesto por la Comisión Interamericana. For this, what is indicated by the jurisprudence is contrary to the provisions of the Inter-American Commission. La medida resulta innecesaria con respecto a estos fines procesales, por cuanto es el Estado quien debe contar con un poder amplio y suficiente para satisfacerlos, sin limitar los derechos fundamentales de los individuos. And so the measure is unnecessary regarding the procedural purposes, since it is up to the state to ensure broad and sufficient power to satisfy those purposes without limiting the fundamental rights of any individual.
La restricción de los derechos fundamentales del individuo, en este caso la libertad, no debe ser la solución para las falencias estatales en la administración de justicia. Por tanto, aunque la protección de pruebas ha sido consagrada en la Constitución como un fin constitucional válido, en realidad resulta ser un fin procesal. The restriction of fundamental rights of the individual, in this case it's liberty, should not be the answer for the failures of the administration of justice. Therefore, although the protections of evidence has been established by the Constitution as a valid constitutional purpose, it is actually a procedural purpose. Ahora bien, señor juez, como es posible y probable que se decrete una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, pues aunque se presentan reparos por parte de la defensa, no le es posible al suscrito desconocer la aplicación de la ley y la jurisprudencia en estos casos, mediante la cual, en estos casos, déjala ahí que me permite. Now, Your Honor, since it is possible and likely that a preventive detention measure will be decreed in a prison facility, there are objections which are being raised by this defense, and it is not possible for this defense to ignore the application of law and jurisprudence in these cases. La aplicación de una medida de aseguramiento es posible y probable pese a lo que ha manifestado la defensa. So I repeat that the imposition of a preventive measure in a prison establishment, it is likely, despite what the defense has indicated. En caso de que esto suceda, la defensa tiene una solicitud especial y relevante que hacer, y es que se garantice la seguridad de mi representado. In case that this happens, this defense has one very important request, and this is that the safety of my defendant is guaranteed. Ya que su vida está en riesgo, pues este caso es de trascendencia nacional, donde se ha generado una consternación en la sociedad. Given that his life is at risk, this case has been of natural importance, and there's a great concern in society that has been caused by it. También se ha generado odios en la misma, por lo cual es menester resaltar que un establecimiento de seguridad ordinario no garantiza la seguridad del imputado. There has been hatred generated during this process. Therefore, it is necessary to highlight that an ordinary security prison establishment does not guarantee the safety of the defendant. Un ejemplo claro de ello es lo sucedido en noviembre del 2022 con el señor Juan Pablo González, señalado de abusar de una joven en Transmilenio, donde inicialmente se pretendió mostrar este caso como un suicidio. A clear example of this is what happened on November of the 2022 with Mr. Juan Pablo González, who was accused of abusing a young woman in the Transmilenio bus system, where and this case was initially shown as if it was a case of suicide. Es decir, después de su captura, se hizo pública la noticia que el señor Juan Pablo se había suicidado. So, after his arrest, it was made public that Mr. Juan Pablo had committed suicide. Pero las investigaciones evidenciaron que se trató de un asesinato, lo cual resultó con la captura de 5 miembros de la policía. Esto es una clara muestra
que al remitir al señor Poulos a un establecimiento regular pone en riesgo su vida e integridad personal. But during the investigation, it was shown, it was evidence that it was a murder which resulted in the arrest, the capture of 5 members of the police. This is a clear sign that sending Mr. Poulos to a regular prison establishment puts his life and personal integrity at risk. Señor juez, esto es un hecho notorio, el cual se conoció en todos los medios colombianos, por lo cual no se hace necesaria acreditación. Your Honor, this is a fact that was notorious, which was made known by the common media, by the regular media, so therefore it does not require to be credited here. Por lo cual solicito con medida y especialmente se garantice la seguridad del imputado, protegiendo su vida e integridad, manteniendo a mi representado en las instalaciones de la Fiscalía. En caso que esto no sea posible, que su custodia esté protegida bajo un esquema de máxima seguridad. Therefore, I respectfully request, Your Honor, that his safety, the safety of the indicted party, is guaranteed by the protection of his life and integrity, maintaining the indicted party here in the facilities of the General Prosecutor's office headquarters, or if this is not possible, that his custody be protected under a top security scheme. Eso es todo, señor juez. Muchas gracias. Y sí, gracias, señor intérprete. That is all. Bien, gracias, señor defensor. El despacho le solicita al señor intérprete que le pregunte al señor John Nelson si ha comprendido la interpretación que usted ha hecho a la exposición de la defensa. Once more, Mr. Poulos, the judge needs to know if you have understood what I have just interpreted from the exposition of the lawyer. Yes, I understood everything. Sí, señor, él entendió todo. Por favor, para que le pregunte si considera que el señor defensor omitió algún tema que considera pertinente que aquel debía exponer en su sustentación. Sure. Mr. Poulos, the judge needs to know whether there is some other aspect that was not exposed in this presentation by the lawyer and that you need to make clear. Could I have 10 minutes to discuss? Él dice que si le pueden dar 10 minuticos para discutir ese aspecto. Bien, son las 4:02, sobre las 4:10 nuevamente le pregunto, señor traductor. Sí, señor.
Señor juez, ya finalizamos la comunicación con mi representado. Bien, vamos a esperar que las demás partes activen su cámara. Bien, entonces, señor intérprete, para que damos constancia entonces de que el señor John Nelson ya ha comunicado a su defensor lo que considera que debe adicionar a su intervención inicial aquel. Sí, señor. What you are so far in agreement with what has been said, and there's no more to be added. No, nothing else said. Sí, señor, que entonces está de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora y que no hay más que adicionar. Bien, gracias. Entonces son las 4:10 de la tarde. Vamos a hacer un receso de una media hora mientras en ese tiempo organizo lo que va a ser objeto de respuesta a cada una de las partes intervinientes y evidentemente pues emitimos la decisión. Son las 4:10, sobre las 4:40 de la tarde reanudamos en este mismo link por si se quieren desconectar, igual pueden permanecer, no hay inconveniente. Muchas gracias, su señoría. Gracias, su señoría.